Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DAL, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En Gucci's, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones X y People TV. No te lo pierdas. Muy buenas noches, bienvenidos a todos quienes nos están viendo y por supuesto compartir nuestro programa es muy importante porque estamos aquí en Conexión Legal, en donde vamos a estar hablando sobre temas legales que por supuesto a ti que estás viéndonos en casa o a ti que nos estás escuchando tal vez mientras vas manejando, pues te va a interesar mucho porque son temas de actualidad. Hoy vamos a estar junto a dos expertos, por supuesto que sí, mis queridos compañeros panelistas, hablando sobre las pensiones alimenticias cuando se tienen hijos con discapacidad y se ha procedido a un divorcio. Pero antes de eso es muy importante conocer qué es el matrimonio, cuándo se da el divorcio. Recordamos que hace poco la Corte Constitucional negó el hecho de que exista el divorcio sin causal alguna. Así que es muy importante que vayamos conversando de este tema y sobre todo en cuanto a pensiones alimenticias, cómo es esta tabla cuando hay hijos entre dos personas y deciden divorciarse y sobre todo qué pasa cuando hay hijos con discapacidad. Bienvenidos a todos. Así empezamos Conexión Legal. Nadie.
Hola, queridos internautas, bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Víctor? ¿Cómo está Alison, querida? Aquí yo muy contenta, pero a la vez pues bastante preocupada porque es un problema, un tema muy importante que hay que tratarlo pues con mucha pinza, porque afecta a nuestra sociedad y tengamos en cuenta que el inicio de una sociedad es el matrimonio. Entonces yo pienso pues que lo primero que tenemos que hacer en este caso es hablar sobre qué es el matrimonio. Y quién mejor que nadie que nuestro querido abogado Víctor. Por favor, Víctor, usted empiece dándonos su concepto sobre el matrimonio y luego nos pasamos un poquito a estudiar y a desglosar el matrimonio con sus causales y sus divorcios. Gracias, muy buenas noches. Gracias a Nadia, gracias a Alison por compartir este programa que a su vez es de mucho interés y muy educativo. Vamos a tratar hoy un tema muy importante que tiene que ver con el tema de pensión alimenticias de niños con discapacidad. Pero es importante también irnos al principio, ¿no? Para que hayan niños debe existir un matrimonio, debe unirse dos parejas y procrear este menor. Nuestro Código Civil establece que el matrimonio es la unión de dos personas que se unen para poder convivir, traer hijos o concebir hijos, y como consecuencia de aquello, pues a través de este matrimonio nace lo que se llama también una sociedad conyugal, que tiene que ver con relación a los bienes que se adquieran durante la etapa de matrimonio. En consecuencia de aquello, con el matrimonio vienen los hijos y también vienen las responsabilidades de los padres, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia. Es decir, los padres tenemos muchas responsabilidades sobre nuestros hijos y una de ellas es precisamente la de suministrar los alimentos, lo cual se concibe, pues si ambos padres viven dentro de una relación de pareja, viven bajo un mismo techo, lógicamente esta obligación de alimento es compartida tanto por el padre como por la madre, que suministran la alimentación del hijo que vive bajo la tutela de ellos en el mismo hogar. Esto es lo que yo Yo podría, por principio, decir lo que tiene que ver con relación al matrimonio y con relación a los hijos. Alison, por favor, quería decir algo. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a nuestros dos expertos aquí, aprovechando que están con nosotros y que nos pueden educar precisamente, ¿no? Porque este programa, como lo mencionaba Víctor y también como lo mencionaba Nadia, es para educarnos a todos en estos temas que son tan comunes en nuestra sociedad. Yo quisiera preguntar, ¿qué pasa cuando una persona dice me voy a divorciar? ¿Cuál es la causal más común para divorciarse? ¿O cuál es la que podemos aplicar para divorciarnos? Claro que existen causales como el maltrato, por ejemplo, que comprobarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente se va mi pareja, ¿verdad? De casa hasta ¿cuál es el tiempo establecido para poder plantear la demanda de divorcio como tal de mi parte, en este caso? Correcto, no sé si Nadia quisieras hablar al Le- respecto o lo hago yo, no hay problema. Siga usted, que yo hablo de la parte social. Ok, ok, mira, nuestro Código Civil fue reformado, la ley de niñez y adolescencia también tiene varias reformas, como consecuencia a este reordenamiento jurídico que ha habido de hace más de 15 años a la fecha. En consecuencia de aquello, el Código Civil establece, como yo decía hace un rato, 11 causales para poder pedir el divorcio. Una de ellas, la más fundamental, la que más se utiliza, es la incompatibilidad de caracteres. ¿Qué significa esto de incompatibilidad de caracteres? Cuando una pareja no se entiende con la otra pareja, ¿verdad? Existen problemas permanentes, existen discusiones permanentes en el hogar, ya no existe una buena relación de pareja dentro del hogar, que hace que sea un conflicto permanente vivir bajo el mismo techo. Esta incompatibilidad de caracteres permite y da paso para que pueda existir una demanda de divorcio con la finalidad de que esa relación conyugal que existe, esa relación matrimonial que existe, pueda ser rota, pueda ser separada de manera legal de acuerdo a lo que establece la ley. Otra de las causales que también nuestro Código Civil establece, por ejemplo, cuando existe una persona que de una u otra manera
sea una persona ebria, consuetudinaria, sea una persona toxicómana, es decir, que esté inmerso en droga, esté inmerso en licor y como consecuencia de esta vida disoluta que maneja, haga que no tenga una atención, no tenga una muy buena relación dentro del hogar en cuanto tiene que ver sus obligaciones como esposo, en este caso como cónyuge, dentro de esa relación marital. Otra de las causales que también la ley establece cuando existe una tercera persona de por medio, que todos nosotros ya conocemos, en este caso cuando el marido forma una nueva relación o La tiene una nueva relación. infidelidad. La infidelidad, precisamente, eso también trae como consecuencia la posibilidad, y de hecho, mucha gente se separa y se divorcia precisamente por la infidelidad. Y así, nuestro Código Civil trae también por tener una enfermedad incurable, por ejemplo. Fíjense que también esto es bastante duro, ¿no? Porque el Código Civil también dice que cuando una persona pues contrae una enfermedad incurable y contagiosa, es una causal de divorcio. Por ejemplo, se me ocurre el VIH-Sida. Estoy casado con alguien, ese alguien contrae VIH-Sida y esa permanencia de mí en el mismo techo puede de un momento determinado ser contagiosa para mí o puedo contraer ese tipo de enfermedad. Otro tipo de enfermedad que de pronto pueda ser contagiosa sin que necesariamente haya una relación sexual. En este momento no se me ocurre cuál podría ser, pero ese tipo de enfermedades hace Sífilis, que, pues, etcétera. sífilis, por ejemplo, ese tipo de enfermedades da paso para que una de las partes pueda pedir también la terminación o la culminación de la relación marital por ese tema. Nadie. Víctor, yo quisiera acotar algo. Nuestra ley define al divorcio como la disolución de la sociedad conyugal, ¿verdad? En donde se define, o sea, se separan, se pone fin a sus derechos y obligaciones legales entre los cónyuges. Pero, aquí viene un pero. Cuando yo me divorcio de mi esposo, no me divorcio de las deudas, no me divorcio de las obligaciones, no me divorcio de lo que ha pasado dentro del matrimonio. Eso, ahí viene la parte social que no entiendo. O sea, nos divorciamos, dice la disolución, pone fin a la disolución de la sociedad conyugal y pone fin a deberes y derechos, perdón, derechos y obligaciones. Pero no me desobliga de pagar las deudas si el esposo dejó una tarjeta de crédito vencida, porque es una deuda adquirida en sociedad conyugal, o si la deuda de la casa todavía está pendiente. O sea, entonces ahí creo que hay una incongruencia, ¿cómo manejaríamos eso en causa de divorcio y de haber una Ok. deuda pendiente? Así es. Alison había preguntado para poder dar paso a la inquietud que tú tienes. Alison había preguntado de que cuál es el tiempo que se puede esperar para poder Ah, establecer una demanda de divorcio. En estas reformas al Código Civil, y si hablamos, por ejemplo, de esta incompatibilidad de caracteres o el abandono, que es otro de las causales de divorcio, es decir, la persona se va Y de es la muy casa común, dejando ¿no? abandono Porque el esposo se va o la esposa se va, por ejemplo, ¿cuánto puedo esperar yo? Supongamos, estoy casada y de repente mi esposo se va, claro, ¿no? Y yo no sé nada de él. Entonces, ya pasa, ¿cuánto tiempo tengo que esperar yo para interponer una demanda de divorcio como tal? exacto. Actualmente con las reformas al código son 6 meses. Anteriormente era un año, o sea, la mujer tenía que esperar un año. Ahora ya no. Basta que se haya abandonado, ya no esté el esposo viviendo bajo techo y que haya ya una relación de esta naturaleza. En 6 meses la señora puede plantear su demanda de divorcio ante el juez hay que competente. tener Como cuidado habíamos hablado, con esas vacaciones entonces, ¿no? sí, así es. Como habíamos Sí, hablado, a los 5 meses existen tienen que volver. si no se va de la casa. Como habíamos hablado, existen dos tipos de divorcio: el divorcio consensual, que son por las causales que establece la ley, y el divorcio por mutuo consentimiento. Este divorcio por mutuo consentimiento no está sujeto a plazo, basta que las dos personas digan, ¿sabe qué? Hasta hoy quedamos aquí, ya no requerimos seguir unidos matrimonialmente, vamos y presentemos una demanda de divorcio
consensual y vamos ante un notario y podemos Yo plantear la demanda correspondiente. les Y quiero con la... comentar un caso. Disculpe que le interrumpa, Víctor. Les quiero comentar un caso. Hace poco tuve un caso de estos, de un divorcio consensuado por medio de notaría, pero resulta que la señora no se acercaba a firmar porque decía que primero tenía que ir el esposo, el ex esposo a firmar, bueno, el esposo, ¿no? A firmar. Que si él no firmaba, ella no firmaba. Entonces, supuestamente era un divorcio que solamente iba a ser por notaría porque no tenían bienes, sus hijos estaban adultos, no había un niño con discapacidad. Entonces, era fácil divorciarse por medio de la notaría. Pero pues ninguno de los dos ponía el primer paso. Sin embargo, habían pedido hacerlo por mutuo acuerdo. Eso de allí, obviamente, pues quedó en el limbo. No podemos nosotros como abogados, esto lo comento pues por mi experiencia, no podemos nosotros como abogados obligar a nadie a asistir a la notaría a poner su firma. Si ya no lo hacen ellos, pues nosotros mal o bien haríamos en seguir insistiendo en el divorcio porque es un asunto pues que ellos tienen que solucionar. Pero estos casos ocurren, Víctor, Alison, estos casos ocurren, dicen, sí, me quiero divorciar, empiezan todo el trámite, se llena el formulario para la notaría porque es un simple y sencillo formulario, se lo ingresa al formulario que tiene un costo, pues una tasa base que la pone la ley, pero al final de cuentas existe todavía ese conflicto interior, ese conflicto interno entre ellos, ese conflicto social, en que no, anda tú primero, no, voy yo, no, después vas tú, no, después voy yo. Y a fin de cuentas eso se quedó ahí en el limbo, esos papeles se quedan allí. Esos papeles, pues obviamente no tienen caducidad porque el acta de matrimonio caduca, o sea, el acta de matrimonio original que se lleva y que se saca con una fecha, tiene un límite, o sea, ya después de 3 meses ya ese papel ya no sirve. Entonces tienen que volver a hacer de nuevo todo el trámite. Eso es otro costo adicional. Entonces es un consejo pues que yo sí doy, que ya me ha pasado, que sí, los abogados debemos estar seguros de que la pareja se va a divorciar de verdad, porque estas cosas pueden ocurrir y esos documentos se quedan ahí en el limbo, se quedan ahí pendientes en espera. ¿Y qué hacemos nosotros? No podemos echarnos la culpa de que no se divorciaron. Es Así una es. anécdota que a mí me pasó. Sí, así es. Alison, no sé si quieras aportar algo a este tema. Sí, realmente yo creo que tomar la decisión de separarse conlleva muchas, ya hablando desde un poco del tema del coaching, ¿no? Un carrusel de emociones, ¿no? Subidas y bajadas, a lo mejor es un cambio de vida al cual las personas no están preparados. Muchas veces en nuestra sociedad se piensa que el divorcio es un fracaso cuando en realidad es un nuevo comienzo, ¿no? Entonces creo yo que estos temas, que los abogados muchas veces somos psicólogos también, ¿no? Eso iba a decir. Escuchamos, tenemos que aconsejar y tenemos que darles a las personas entender que cada persona tiene un proceso, ¿no? Tal vez para algunas personas tipo Alison ya todo es rápido, ya me divorcio, ya me separo y ya no hay vuelta atrás, pero para otra persona lleva un proceso de entender y comprender y dar ese paso es ir a firmar, ya es ¿cómo se llama? Ponerle fin a una etapa de tu vida, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué pasa si hay niños pequeños? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser la dinámica? No me pongo de acuerdo porque a qué hora vas a ver a mis hijos, qué pasa si sé que mi pareja tiene otra persona en su vida, cómo va a influir en mis hijos. Entonces, es un cúmulo de todo y hay que entender que las leyes, si bien es cierto son leyes, también estamos hablando de personas, ¿no? Entonces pasa lo que cuenta Nadia, que no se deciden a divorciarse y que simplemente uno como abogado tiene que estar a la espera de que decidan hacerlo y si ya se cumple el plazo para que puedan firmar y ese documento ya se pierde, pues tendrán que ir a otra instancia, ¿no? Que Claro, ya viene el hecho de y ya la parte de demanda, pero si mal no me equivoco, hay una etapa de mediación, ¿verdad? En donde el juez te pregunta si no quieren ponerse de acuerdo para evitar un juicio. Pero en notaría no.
No, en notaría no, pero si ya interponen una demanda, por ejemplo, sé que me corrija Víctor, por favor, que el juez pregunta primero si es que las partes no quisieran llegar a un acuerdo. Yo lo viví en una audiencia de alimentos, recuerdo que el juez decía primero si es que no se querían poner de acuerdo las partes o que intente llegar a un acuerdo de las partes para la pensión. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, se prosiguió ya al desarrollo del juicio como tal. Claro, efectivamente, eso se maneja en los temas de divorcios controvertidos, porque el legislador ha sido sabio, pues ha pensado siempre que esta audiencia única, en este caso, en la que se puede las partes arrepentir de seguir con la marcha del juicio de divorcio, entonces en el momento en que ellos manifiestan de que no van a continuar con el juicio, en ese momento pues el juez da por terminado el mismo, sienta una acta y el divorcio no se llevó a cabo porque no hubo la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque en este caso, pues las partes deben estar de acuerdo. Y también existe otro requisito indispensable que nuestro Código Civil determina, de que, como ya bien lo decía Nadia, dentro del matrimonio, por ser una relación conyugal, una sociedad que nace como consecuencia a establecer un contrato, porque el matrimonio es un contrato mediante el cual dos personas se unen, nacen también obligaciones, ¿verdad? Nacen obligaciones y en este caso están los hijos de por medio. Y ese matrimonio, no se puede disolver, es decir, ese divorcio no se puede dar si no se resuelve exclusivamente la situación económica y la situación social de los hijos. O sea, no puede haber un divorcio sin que se resuelva exclusivamente el tema de cómo van a quedar los hijos, con quién van a quedar los hijos y cuál de las partes va a suministrar la pensión de alimento. En este caso, el que debe suministrar pues será el quien se queda sin los hijos, porque la madre, pues lógicamente al quedarse con los hijos, o el padre a quedarse con los hijos, pues al hecho mismo de tenerlos consigo, también ya lleva una responsabilidad económica que debe ser compartida también con la otra persona, que en este caso no va a quedarse con los hijos, en este caso puede ser la madre o el padre, y de allí es que viene el tema de la fijación de alimentos que debe establecerse. Que esta fijación de alimentos puede ser también de manera consensuada, es decir, que las partes pueden llegar y decir, bueno, los hijos se quedan con tal persona y yo voy a pasar tal alimento. Pero cuando esto no se da, efectivamente ahí viene lo que los abogados pues decimos que se va a abrir una causa a prueba con la finalidad de establecer la situación de resolución del tema de alimentaciones y del tema con quién se van a quedar los hijos. Y Víctor, sí, yo quiero acotar algo. El Código Civil en el artículo 115 establece que para que se pronuncie la sentencia de divorcio es requisito indispensable, mire, que los padres resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de edad o con discapacidad, asegurando su bienestar. Así que si no se asegura eso, no hay divorcio. Y fíjense lo que establece la norma, dice, los padres deberán asegurarse. ¿Ya? Esto implica qué cosa, que debe haber o debe primar precisamente el diálogo para ver en qué condición van a quedar esto. Pero ¿qué pasa cuando los padres no se ponen de acuerdo? Porque lamentablemente cuando se rompe la relación conyugal, también se rompe la relación que deben existir entre estas dos partes y como consecuencia de aquello nace una animaversión de uno hacia otro. Alison, ¿qué opinas al respecto? Entonces eso implica que nadie se quiere poner de acuerdo y ahí tendrá que un tercero, en este caso el juez, resolver previo a unas situaciones que vamos a hablar. Correcto, cuando existe un divorcio es cierto que existe una fricción, ¿no? Un rompimiento. Lamentablemente los adultos no solemos velar por el bienestar de los niños, sino que los utilizamos muchas veces como armas, ¿no? Para vengarnos de la otra persona. Eso es muy común verlo acá. Ahora, normalmente se da que el padre es el que pasa la pensión alimenticia porque la madre es la que se queda con los hijos. Y esto también se vuelve un problema porque muchas veces existen padres que por castigo a la madre
no pasan la Logra. pensión alimenticia, ¿verdad? Y prefieren irse a juicio, ¿no? Entonces prefieren llegar no Pagar lo recuerdo el término mínimo. exactamente, una reestructuración de deuda, por ejemplo, ¿ya? Para ir pasando, un convenio de pago exactamente es un convenio de pago que se suele dar en juicio, que el juez hace con la finalidad de no meterte preso, porque metiéndote preso no produces dinero, ¿no? Entonces haces un convenio de pago, firmas el convenio de pago y generalmente los padres esto lo toman como un castigo a la mamá, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta algo. La pensión alimenticia se pasa normalmente hasta los 18 años, pero se extiende hasta los 21 si es que demuestra el hijo o la hija que está estudiando. En este caso, a los 18 años ya deja de ser el titular la madre, ¿verdad? Y pasa a ser el hijo ya mayor de edad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 pero claro. además de eso, una cosita más. El Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 23, permite al juez ampliar el plazo de medidas cautelares en caso de madres con hijos con discapacidad grave, según sean las necesidades del niño o la niña. O sea que si yo tengo un hijo que necesita más atención, en el caso de un niño con discapacidad, puedo yo, o sea, el juez puede extender esa tutela, ese pago, esa pensión alimenticia hasta siempre, me imagino yo, ¿no? O sea, la Hasta ley que el así niño lo... muera, ¿no? O hasta que esta persona muera, porque un niño con discapacidad, un adolescente ya con Toda la vida discapacidad, va a un adulto necesitar. con discapacidad, no puede mantenerse, entonces es responsabilidad del padre. Yo recuerdo que yo tuve un caso, yo tuve la oportunidad de trabajar en un consultorio jurídico un año en Guayaquil, y yo tuve un caso que era, el padre había tenido un hijo fuera del matrimonio, ¿ya? Y este niño había nacido con discapacidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, el padre tenía que pasarle al hijo, ¿verdad? De largo, obviamente, ¿no? Hasta que él muera, ¿no? Lo que, Entonces, esta era una pelea precisamente con sus hijos dentro del matrimonio, porque me preguntaban, ¿qué va a pasar cuando mi papá muera? ¿Cómo podemos dejar de lado a este chico que está fuera del matrimonio? no Porque es pueden. hijo del amante, no pueden, es hijo del amante de mi papá y ellos querían buscar alguna vía legal para dejar fuera a este chico, pese a que tenía discapacidad. Ojo, no lo juzgo, no me parecía justo, pero creo yo que por el dolor Alguna mismo, ¿no? argucia de la legal. traición, exacto, preguntaban esto, ¿no? Entonces aquí también hay que tener en cuenta que uno no es quien para juzgar, uno simplemente tiene que escuchar como abogado Sí, o sea, y estamos poniendo los casos, ¿no? exactamente, uno tiene que, porque estas cosas se dan, aunque suenen duro, a lo mejor quienes nos están viendo conocen un caso de cerca o tienen un caso, ¿no? Así, tal cual en su familia lo están viviendo. Sí, Abogado, ¿qué pero hacemos en este caso? sí, sí, pero ahí hay un tema también, ya la Corte Constitucional en varios fallos ha dictado. La norma general o la regla general es que las personas con los hijos con discapacidad deben ser, deben recibir alimentos de sus padres durante toda la vida. La excepción es siempre y cuando, y así lo dice también nuestro Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil también, siempre y cuando esta persona con discapacidad no se pueda Mantener. alimentar o mantener por sí mismo. Ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, donde incluso hay mucha gente con discapacidad que ya está trabajando, que ya está empleado en una empresa, que Incluida. está ganando un sueldo, en ese momento ya cesa la obligación, en este caso del padre, de suministrar alimentación a esta persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque él ya se puede por sí mismo nutrir, por sí mismo ya puede resolver sus situaciones de vida. La Corte Pero trae un... Víctor, Sí. discúlpeme algo, una terapia física, una terapia de lenguaje, una terapia psicopedagógica, no es, o sea, no es mantenible por una persona con discapacidad. O sea, no creo que le alcance un trabajo para poder solventarse sus terapias. Siempre necesitan el apoyo, siempre van a necesitar el apoyo de los padres, ¿no? Sí, sí, pero Moralmente yo, sí, sí, pero pero yo hablo, legalmente me imagino que hay un claro, límite, ¿no? yo hablo sobre el tema de la ley en seca, ¿no? Hay una sentencia
que se las voy a comentar. Es una familia en Quito, el señor era un arquitecto, tiene discapacidad también el señor, es adulto mayor, tiene un hijo con discapacidad que tiene como 30 años, había sido seleccionado eh, de deporte especial por parte del Ecuador, había viajado fuera del país, había ganado algunas medallas y como consecuencia de aquello a este señor le estaban ya pagando o 2 o 3 salarios básicos unificados por parte del gobierno nacional porque había sido un deportista extraordinario con discapacidad. E incluso tenía creo que Paralímpico. medallas internacionales, olímpicas por haber ganado, paralímpicas por haber ganado estos temas. Entonces, este joven tenía demandado al padre. Entonces, el padre decide plantear una acción con la finalidad de dejar sin efecto la obligación que él tiene o tenía en ese momento con su hijo por efectos de que ya este joven estaba recibiendo una remuneración por parte del Estado. También tenía ya un título universitario, no me acuerdo creo que era ingeniero también. Tenía una discapacidad intelectual y bueno, pero le había permitido desarrollarse. Entonces él tenía un título universitario, tenía unas remuneraciones que servía por parte del Estado por haber logrado estas medallas olímpicas y él ya podía por sí solo, por sí mismo, alimentarse y darse todo este tipo de situaciones. Y la mamá, una de las cosas que la mamá alegó dentro del juicio, porque ella también intervino en el proceso, ya que al ser este joven mayor de edad, pues ya, y tener discapacidad intelectual, él no podía representarse por sí mismo, sino por parte de la madre. Entonces, la madre alegaba lo que decía Nadia, que efectivamente ella recibía dinero por parte del Estado, efectivamente había logrado tener un título universitario, pero que esto no lograba compensar todos los gastos que una persona con discapacidad requiere para poderse mantener y sostenerse socialmente, porque las terapias eran muy caras, porque las atenciones médicas y especializadas eran muy caras, y que pese a la pensión alimento que estaba pasando el padre, era insuficiente y peor iban a ser más insuficientes si se las quitaban. Entonces la Corte Constitucional, aplicando la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, aplicando el Código Civil y otras normas, otras normas Niñez y adolescencia, etcétera. exacto, sí, otras normas, otras normas de derecho comparado, llegó a la conclusión, más o menos, no la digo literal porque no tengo aquí ahorita la sentencia, pero dijo, bueno, el señor también tiene discapacidad y también nosotros debemos protegerlo porque era un adulto mayor y tenía discapacidad el alimentante. El alimentado también es una persona con discapacidad y también tenemos que protegerlo. Entonces, ahí lo que hizo la Corte es un juicio de ponderación. Es decir, pondero las necesidades que tiene el señor con las necesidades que tiene el joven. Entonces decía la Corte Constitucional, el señor ya tiene más de 65 años, necesita también mejores atenciones médicas, lo mismo que necesita el joven de acá, pero la pensión que él recibe, con los gastos que se deducen, tampoco le pueden a él dar una mejor calidad de vida con relación al joven que está acá, que también recibe remuneración por parte del Estado. Y bueno, terminó concluyendo de que efectivamente el joven de acá, como ya tenía una relación profesional, tenía recursos económicos por su trabajo profesional y también por lo que el Estado le daba por estos premios. Y como consecuencia de aquello, el señor necesitaba mayor atención por ser de la tercera edad y tenía vulnerabilidades también. Y que este joven, si bien es cierto, el tema de la atención médica, el tema de los tratamientos psicológicos y todo, dijo algo que es importante. El Estado ecuatoriano tiene obligación para con todos los ecuatorianos y mayor razón para con las personas con discapacidad. En consecuencia de aquello, si este joven necesita atención médica, tiene el Ministerio de Salud. Necesita terapia médica, tiene el Ministerio de Salud. Y dispuso que el ministro de Salud, a través de un oficio, le dé un plan de contingencia para que este joven con discapacidad pueda suplir aquellas necesidades básicas médicas que tenía
de manera privada, lo haga a través del Ministerio de Salud en iguales condiciones y con la misma calidad. Y al padre, pues, lo absolvió de que siga pasando la pensión alimenticia, porque considera que el señor, por ser de la tercera edad, tener doble vulnerabilidad y porque la pensión alimenticia, perdón, la pensión jubilar que él percibía no era No le una pensión alcanza. jubilar muy excelente, era exigua incluso con el descuento, eso iba a perjudicarlo a él como persona. Entonces, ya hay varias sentencias dictadas desde ese fallo, que creo que es del 2016-17, hasta acá ha habido varios fallos Que donde protegen. las personas con discapacidad Mm. que se pueden mantener por sí mismos, ya no están obligados los padres a seguirlos manteniendo, pese a que tengan su discapacidad. O sea, en todo Es caso, interesante este tema. lo que podemos deducir aquí es que el Estado, obviamente en la Constitución, es una Constitución garantista en todo sentido, ¿no? Y tiene que Así. garantizar la seguridad y el apoyo hacia las personas vulnerables. Yo quería también acotar algo, el uso de la vivienda familiar. ¿Qué sucede con la vivienda familiar cuando hay el divorcio? Cuando hay un hijo con discapacidad, y la tutela del hijo también, porque a veces las madres, pues, también hay que hablar de lo que pasa cuando las madres son desobligadas o las madres ya se quieren separar de su hijo y no quieren hacerse cargo del hijo, porque sí ocurre. Eh, Pueden entregar la tutela a su padre, el padre puede reclamar la tutela en este caso. Y otra cosa, la vivienda, el uso de la vivienda familiar, en caso de divorcio, el cónyuge que queda a cargo con un hijo con discapacidad puede tener derecho a permanecer en la vivienda familiar independientemente de la edad del hijo, para garantizar su estabilidad y bienestar. Bueno, entonces seguimos hablando de la vivienda, abogado, ¿cómo quedamos con la vivienda? Lo que les decía yo era que efectivamente el Código Civil, en el año 2000 hubo una última reforma al Código Civil. De ahí han habido otras reformas pequeñas, pero trascendente es la del año 2000, donde incluso se resuelve el tema de la unión de hechos, que ese es otro tema que vamos a hablar en cualquier momento. Y ahí se dijo en esta reforma que hubo al Código Civil, de que cuando existe un solo bien inmueble, ¿verdad? Y cuando existan hijos menores de edad, este bien inmueble no se puede vender, no se puede partir, no se puede dividir. ¿Por qué? Porque lo que trata la ley, lo que trata la norma es garantizar el derecho a la vivienda que tienen los hijos y que esto, derecho a la vivienda, esté garantizado hasta que estos cumplan mayoría de edad. Una vez que cumplen la mayoría de edad, en ese momento se puede hacer la partición del bien inmueble en este caso, porque como todos sabemos, dentro de una relación conyugal existe también una sociedad de bienes y todo lo que se produce en esa sociedad de bienes es 50% para el cónyuge y 50% para el otro cónyuge. Pero al existir estos hijos menores de edad, cumplen la mayoría de edad, ahí recién cualquiera de los cónyuges puede ¿cómo se llama? Pedir la partición de este bien y que le den la asignación de la parte o la cuota que le corresponde dentro de esa sociedad conyugal. Esta norma fue introducida en el año 2000 y me parece muy importante porque garantiza que los niños menores de edad que no tienen nada que ver de pronto en los problemas del divorcio que se den entre los padres o los problemas que hayan tenido los padres para poderse divorciar, se les garantice dentro de este espacio de tiempo tener una estabilidad emocional, ya que cuentan con una vivienda donde poder vivir. Claro. Alison, no sé qué opina al Yo respecto. quisiera hacer una pregunta, sí. Precisamente en el tema de los niños con discapacidad, de los jóvenes con discapacidad, el divorcio en general afecta a todos, no solamente a los padres, porque es un cambio de realidad para todos. Yo he visto con mucho agrado que los jueces ahora mandan a terapia a los adolescentes o a los niños, sobre todo cuando tienen discapacidad, porque este cambio de realidad los suele afectar, ¿no? Incluso también mandan a terapia psicológica a los padres, como una obligación para que puedan manejar este tipo de situaciones, como es el divorcio con los chicos con discapacidad. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje de la tabla
¿no? De pensiones que reciben los niños y adolescentes, bueno, y adultos, en este caso con discapacidad, cuando pasan a ser adultos, porque, por ejemplo, hasta que el hijo cumple 18 años, el padre tiene la obligación de pasarle, ¿cierto? De ahí para allá es el hijo quien solicita que se le siga pasando pensión, siempre y cuando se llegue a comprobar que no está perdiendo un ingreso económico y que está estudiando, ¿cierto? Entonces, hasta los 21 años sucede esto de acá. Pero en los niños con discapacidad, ¿qué pasa cuando ya llegan a los 18 años y pasan de los 21 años, abogado? A ver, listo. Cuando hablamos de alimentos, también tenemos que indicar que los alimentos se componen de dos rubros que son importantes. Son los alimentos congruos y son los alimentos necesarios, ¿verdad? Los alimentos necesarios son aquellos que son imprescindibles para la vida, la comida, la atención médica. Los congruos de pronto puede ser la vestimenta, puede ser el paseo, puede ser alguna, pero estos dos elementos conforman lo que se puede llamar la pensión de alimentos. Entonces, existe una tabla, efectivamente existe una tabla. Esta tabla está dada por una serie de niveles. Por ejemplo, en el nivel número 1, dice que están las personas que ganan de 0 hasta 1000, sí, que no tienen remuneración, hasta $1,250. Entonces, ahí hay una tabla que depende cuántos hijos tiene. Si tiene un hijo, por ejemplo, él recibirá el 28.12% del ingreso que tenga, en este caso, el demandado o el padre. Si son dos hijos, los dos hijos tendrán el 39.71% del ingreso que tengan los padres. Y si tiene 3 o más hijos, ganarán el 52.18% del salario que tengan los padres. Pero aquí también se debe hablar de que en el tema de la discapacidad, como decía Nadia hace un momento, la persona con discapacidad o el niño con discapacidad, además de comer, además de alimentarse, además de la ropa, también tiene otras necesidades propias de su condición de discapacidad. Por ejemplo, tienen necesidad médica, ir permanentemente al médico, la rehabilitación médica, la rehabilitación psicológica, las ayudas técnicas, por ejemplo, la muleta, el bastón, la silla de ruedas, que son ayudas técnicas que le permite a la persona con discapacidad o al niño con discapacidad movilizarse o ejercer cosas de la vida diaria. Y Pero aquí, esto va de acuerdo al porcentaje, ¿no, Víctor? Exacto, y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, porcentajes que están establecidos sobre las condiciones. Por ejemplo, si hay niños de 0 a 2 años o de 3 años en adelante y tienen del 30% al 49% de discapacidad, estos niños recibirán, aparte de la pensión que le imponga, un 4.56% del salario básico unificado. Si tienen 50 a 74% de discapacidad, recibirá un 5.23% del salario básico unificado, y si tienen del 75% al 100%, recibirán un 6.63% del salario básico unificado, adicional al valor de la pensión alimenticia que se le haya impuesto de acuerdo a la tabla. Aquí quiero meter yo mi boca, pero esto es si el demandado gana de 1,000 hasta 1,200, hasta $1,250. Y si el demandado puede demostrar que no gana eso, él puede... Igual le va esa pensión, porque esa pensión está del 0, o sea, no ganas En la hasta básica. 1,250, que es la básica, sí. Incluso fíjese, Nadia y Alison, que si usted tiene una remuneración que va de 6.500 en adelante, usted tiene que pagar un 43%, sí, un 30.43% adicional por tema de discapacidad. Si usted gana, por ejemplo, $4.000 y tiene Los asambleístas, ¿cuándo les tocaría pasar a los asambleístas? A ver. y tiene una discapacidad que va del 30 al 49%, a más de la pensión que le ponga, usted tendrá que pagar el 25.54% de una remuneración básica unificada al valor que usted
ha venido percibiendo. O sea, esta tabla tiene valores que van desde cero o de un salario básico a quienes ganan 1.200, 1.500, o a los que ganan 3.000, a los que ganan 4.000, a los que ganaran 5.500, Hasta 6.500, 9.000. hasta 9.000, Hasta y de ahí 9.000. de ahí para adelante se va la tabla con esos valores que ya están establecidos. Yo tengo Entonces, una pregunta. ¿mm? Yo tengo una pregunta, disculpen que los interrumpe a los dos. ¿Qué pasa? Y es para los dos esta pregunta. ¿Qué pasa si supongamos, yo estoy casada, tengo un hijo con discapacidad y resulta que mi esposo me fue infiel? Y resulta que yo lo descubrí y resulta que ya nos divorciamos, que estamos en este proceso y que estamos estableciendo una pensión a mi hijo que está discapacitado, a nuestro hijo que es discapacitado, ¿verdad? Pero yo en venganza dejo de trabajar. Y digo, ok, ahora te quiero sacar todo el sueldo. Me tienes que Es mantener lo a mí y común. a mí. Claro, es algo que pasa mucho, ¿no? Entonces yo alego, señor juez, yo tengo que cuidar a mi hijo, pues, porque es Bueno, discapacitado. te cuento que yo vi un caso de esos, que se divorciaron. Bueno, en este caso, pues la niña no era discapacitada, no tenía discapacidad, pero él un día se cansó y la demandó, porque la niña vivía con él la mantenía, él le pagó toda su estudio, le pagó toda su ropa, todo. Y ella no daba un solo centavo. Y él la demandó. Y ella tuvo que empezar Pero a y en el pagar caso una de pensión que yo también. lo tenga y de que, porque hay mujeres que en venganza dicen te voy a dejar sin sueldo y no puedes hacer eso, ¿no? Porque según la ley no lo vas a poder dejar sin sueldo, ¿no? Obviamente. Pero ¿qué pasa si yo dejo de trabajar y digo, a mí me pasa una pensión también? Porque yo no puedo percibir ingresos porque estoy cuidando a mí. Bueno, el Código Civil establece que la única forma como la cónyuge puede recibir manutención por parte del marido es que Manutención. siga casada. Si estamos separados, si ya Ella estoy no puede separado, recibir. si ya estoy separado de mi esposa, la única obligación, y estoy divorciado, perdón, si estoy divorciado ya de mi esposa, la única obligación que yo tengo es para con mis hijos. Yo a ella ya no tengo que mantenerla. Pero si yo estuviera casado, no me he divorciado, y mi cónyuge me demuestra que ella no tiene capacidad económica para alimentarse y que ella está cuidando a mis hijos, ella me puede demandar a mí también, pedir una pensión de alimentos, así como también puede pedir la pensión de alimentos para mis hijos. Pero al revés Entonces, también puede ser, Víctor. claro, el esposo también, la Claro, esposa, Claro. claro, es al revés, no hay ningún problema. Lo que también hay que aclarar una cosa para que podamos nosotros estar un poco claro en el tema. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo tengo 3 hijos afuera, en otro compromiso, y tengo 2 hijos en mi compromiso con la persona con la que estuve casado. Total, tengo 5 hijos. Y resulta que me demandan los 2 hijos de la esposa con la que yo estuve casado. La pensión de alimento o el porcentaje que acabamos de establecer, que incluso puede llegar hasta el 52% de la remuneración, es para todos los hijos, y de ahí tienen que sacarle exacto, la proporción para los hijos que han demandado. O sea, el 52% exacto. de mi salario, 52% de Dividido mi para salario, 5. dividido para 5. Claro, no es que se va a llevar ella el 52%. No, 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 ¿Por no, qué? no. ¿Por qué? Y no Porque, es que, o sea, y no es que porque es hijo del amante va a recibir menos que No, del no, 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 oficial. no. No, Todos los no. hijos son lo mismo. todo por igual. Claro, lo que ella va a recibir adicional es, si ella tiene un hijo con discapacidad, recibirá Inclusive, el adicional que está establecido en la tabla. inclusive, Víctor, así no esté reconocido. Ella puede reclamar según el ADN también. Claro, Ella claro. puede reclamar. Interponer una demanda de presunción de paternidad, ¿no? Así es, Obviamente. así es, así es. Entonces, eso Incluso, es Claro. importante aclarar para las amigas de Conexión Legal que nos están viendo y están pensando en que pueden quitarle todo el sueldo a su marido porque le fue infiel. No se puede, amiga, eso no No se se puede hacer, puede. lógicamente. Y tener en cuenta esto, que la pensión o el porcentaje, como menciona Víctor, es dividido para todos los hijos. No importa si es que su esposo tuvo un desliz por ahí, tuvo un hijo o No, dos, tres tres, o cuatro cuatro, cinco por deslices. afuera.
No importa, no, es el porcentaje para todos. Busque otra manera de cobrárselas, pero de esta manera no va a poder ser Lo definitivamente. mismo, Va a ser lo mismo con las imposible. herencias, Víctor. La herencia Así es igual para Sí, todos. así es. igual para Igual todos. para todos. Así es, Y, Cita. y- Por ahí salen los hijos, cuando el papá se muere, salen por ahí los hijos que uno ni ha sabido. Bueno, no hablo en mi caso, Así que ¿no? Pero si usted sabe que su marido ha sido ojo alegre, mejor calladita lo entierre y no hace mucha bomba. claro. porque Incluso, si no, incluso hay sí, temas que hay que irlos aclarando y educándonos y precisamente para ello es este programa. A veces la cónyuge no es heredera, por si acaso, ¿ah? Porque hay muchas claro. veces que yo he escuchado decir, no es que la viuda también es heredera, tiene derecho a heredar. Entonces, no, ella no es heredera, ella lo que es parte de una sociedad, y si esa sociedad tiene bienes, lógicamente ella tendrá su 50%. Quienes heredan son sus hijos, Ese no puede es ser ella. otro tema, ¿no? Pero Para el próximo programa, y claro. podemos pedirles a las personas que nos están viendo en este primer programa que las invitamos a compartir ese programa para que llegue a nuestra sociedad con estos temas de actualidad, que pregunten sus dudas, que dejen sus preguntas, ¿verdad? Para nosotros resolverlos en un próximo programa. Podría ser Claro, también. eso es lo Y que yo yo le dejo, decía a y nadie. yo Yo le indica, dejo una cascarita por allí, que no solamente se hereda los activos, sino también los pasivos. claro, esa es otra cosa también, porque las deudas también Vigilen bien a su claro. pareja, es importante. Exacto. Sí sería bueno que nadie nos dé a conocer un correo electrónico donde nos puedan escribir y quienes nos observan, quienes nos ven, quienes nos escuchan y que nos indiquen qué tipo de temas quieren que nosotros tratemos para poder tratar los temas que a ellos les interesan. Si tienen alguna Claro, aquí abajo va a consulta aparecer. legal, si tienen alguna consulta legal y quieren que de pronto se la absolvamos, encantado, escríbanos y háganos llegar sus inquietudes y nosotros a la brevedad posible le haremos el seguimiento y contestaremos lo que ustedes Y, pretendan conocer. y que nos expongan su caso, ¿no? Su Así caso es. y muy amablemente nosotros le responderemos con los mejores consejos legales que tengamos. Para Y no culminar, necesitan dar nombres, no simplemente cuentan el caso, porque muchas veces no es necesario dar el nombre, sino simplemente cuentan el caso. Si nos quieren compartir su nombre y ser parte de esta comunidad maravillosa que estamos construyendo, les agradecemos muchísimo, pero que nos cuenten su caso. Aquí tienen 3 puntos de vista distintos con 2 expertos legales y yo que soy coach jurídica, entonces podemos analizar, ¿verdad? Y el podemos caso, darle la mejor opción. exactamente guiarlos para que cuando ustedes tengan que ir donde un abogado estén con base para poder hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante eso de acá. Yo quisiera para cerrar, darles a conocer cuáles son los requisitos para el divorcio con hijos dependientes. Tenemos que tener, según la Defensoría del Pueblo, para iniciar un proceso de divorcio por mutuo acuerdo con hijos dependientes, se requiere de copia de cédula de ciudadanía, partida de matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos menores de edad, certificación bancaria y o en caso de bienes inmuebles, documentos que acrediten la propiedad. Pero si no tienen bienes inmuebles, pues lo dejan, no lo presentan. ¿Hay algo que se me escapa, Víctor? No, buscarse un abogado que haga bien las De cosas, plantee la patrocinio. demanda, meta presión y que logre el objetivo que la persona quiere. La regla general es que el matrimonio debe persistir porque Así es. una familia en matrimonio y con valores y principios es una familia que va a construir un país mejor. Y si ya toca divorciarse, pues bueno, que lo hagan en mejores términos, queden en mejores términos con su pareja, porque en definitiva quienes se perjudican no son ellos, son los hijos. Porque por esa relación de Así es. conflicto que viven, los hijos son los sándwiches en esta pelea y siempre quedan Correcto. aislados y desprovistos de aquel cariño, de aquella atención que le puedan dar los padres en su debido momento. Es el consejo Sí, que puedo yo dar. pienso que el divorcio es la última instancia, ¿no? A la que debemos llegar. Siempre hay Alison, otras instancias, siempre hay unas primeras Sí, tomar instancias en que cuenta son... que así como existe el matrimonio, existe el divorcio en la ley.
tomar en cuenta que es necesario ver que somos los adultos responsables de aquellos niños que procreamos dentro de un matrimonio, y algo que yo siempre comento cuando escucho que se van a divorciar. Recuerda que en algún momento esa persona con la que tú te casaste la escogiste porque pensaste que iba a ser la persona idónea para ser el papá o la mamá de tus hijos. La relación de pareja se puede terminar, el amor a veces se acaba, se transforma, esas cosas pasan, pero la relación de padres nunca se va a terminar. Así que seamos conscientes de que este tema de aquí es muy importante porque hay que velar y precautelar por el bienestar de los niños, sobre todo de las personas que tienen discapacidad, porque nos necesitan el doble. Así que yo les agradezco muchísimo por este maravilloso programa a los dos. Gracias por hacerme parte de este proyecto maravilloso, que sé que es un proyecto que viene a revolucionar los canales digitales, y por supuesto que con la ayuda de ustedes, quienes nos están viendo, vamos a ir creciendo. Así que los invitamos una vez más a compartir nuestro programa, a darle like también a nuestro canal de YouTube, y por supuesto, a dejar sus inquietudes, recomendaciones y exponernos los casos que quisieran que nosotros tratemos aquí en Conexión A este Legal. correo Muchas que gracias va a aparecer aquí abajo, ustedes envíen sus dudas, sus comentarios también, sean amables. Y pues si nos comentan, coméntenos con cariño, que en algún momento nos pueden necesitar como abogados. Así es. Y como dice Oscar de León, para que no haya divorcio, llévala al cine, cómprele flores. Así es, hay que tratarla Escuchen el consejo del abogado. Pero de parte y parte, pues también, nosotros también tenemos que tratarlos bien. Claro. Hay que consentir al esposo, hay que recordar que somos esposas y no solamente mamás. Yo hablo como que si estuviera casada y no tengo ni esposo, pero eso es algo que lo vi en mi mamá, ¿no? Hay que acordarse que también se es esposa y mamá. Bueno, nos estamos viendo entonces, señores, para el próximo programa. Gracias. Nos vemos el próximo programa y muchísimas gracias por la audiencia, internautas. Quedamos pendientes para una próxima conexión. Y pues no se olviden aplastar la campanita de conexiones para que tengan sus avisos semanales de los programas. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Listo. Pasen bien, chao. Duerman bien. Muchas gracias. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones Equitipol TV. No te lo pierdas.